Seguimos con don Joe Bill. Don Joe, desde las políticas implementadas de la OEA en su participación, ¿cuáles han sido, desde su punto de vista, las que han impactado más en toda la región y cuáles son las que se deberían de implementar de aquí a 20 años? Bueno, la Organización de Estados Americanos, como todo el mundo sabe, es una organización que tiene en general bastante desprestigio, precisamente de esa izquierda que nosotros llamamos que tenemos en América Latina. O sea, nunca ha habido algo constructivo. Por ejemplo, si ustedes ven todas las instituciones que se crearon idénticas, copiadas de la OEA, sea UNASUR, sea la CELAC, sea Mercosur político y todo lo demás, ha tenido un solo objetivo: fomentar que dentro del nombre de democracia cabe todo. Venezuela es una democracia y es sostenida por esas instituciones en que participa toda la América Latina igual. Y cuando se juntan presidentes que son extraordinariamente democráticos, ninguno, sobre todo cuando el petróleo tenía un precio diferente y lo demás, nadie quería pelear con Venezuela. Era más importante el petróleo que conseguían que defender la democracia. La democracia pasaba a ser como una especie de atraso mental del resto de América Latina, que no veían la luz. Y ustedes ven que en esas instituciones, por ejemplo, ahora se invita a revisar las elecciones después de haber creado en la OEA equipos realmente profesionales. No se le invita en todos esos países. La revisión de las elecciones, que no es toda la democracia es mucho más que elecciones, pero también ellos se han transformado en que la democracia es elecciones. Y entonces se hacen revisar por las mismas instituciones que crearon. No sé cuál va a ser el análisis del resultado de las elecciones cuando han perdido, porque esto que hayan perdido es un fenómeno relativamente nuevo. Tienen varias pérdidas consecutivas en este momento y no han sabido reaccionar. Pero la OEA ha hecho cosas muy importantes silenciosamente, que han seguido marchando con el apoyo de todos los países en lo que se refiere a derechos humanos, haciendo la salvedad de que los países son soberanos y por lo tanto pueden permitir o no las misiones de la Organización de Estados Americanos. Y esas misiones son absolutamente vetadas en los países llamados de izquierda en nuestra era en América Latina, es decir, que no son de izquierda abiertamente marxista, digamos, pero no pueden ir, no son invitadas. La OEA no ha sido invitada, uno no puede llevar una misión electoral si no hay una invitación y una apertura del gobierno. La OEA no ha sido invitada a revisar las elecciones, a pesar de presión que se ha puesto política de otros países. No ha estado en Venezuela, que es uno de los casos más críticos que se está viviendo en este momento. Por cierto, la Comisión de Derechos Humanos no ha tenido nunca acceso a Cuba, menos lo electoral. Quiero decirles que la OEA ya hace algunos años, en una reunión en Honduras precisamente, creo que fue, ¿no?, en una asamblea general, se votó por pedir a Cuba que regresara con derechos plenos a la OEA, respetando la Carta Democrática, digamos, ¿no? O sea, respetando lo que es. En eso votó a favor absolutamente unánime, incluyendo a los Estados Unidos. Ya no se podía decir que era el imperialismo que estaba vetando. Y a pesar de que Cuba reanudó relaciones con los Estados Unidos, y ahí hay una apertura importante que puede tener rápidamente muchas consecuencias, o puede
terminar en otro intento para decir podemos demostrarle a América Latina que el imperio está vivo. Los juegos políticos ahí son muy oscuros, muy difíciles, ¿no?, de saber, pero yo creo que hay una esperanza y que debiéramos ser positivos en ese sentido y ver a dónde nos lleva. Pero ellos se niegan a volver al seno de la OEA de manera absoluta. Entonces, pero en lo que se refiere a mejorar sistemas electorales, realmente, incluso el sistema electoral de Venezuela y de muchos países en América Latina han sido mejorados tremendamente para evitar, digamos, la corrupción durante el proceso electoral, con la ayuda de la OEA, que se ha dedicado por mandato de sus países a que no haya más violaciones de la voluntad popular a través de las elecciones. En los países que lo permiten, también ha habido un trabajo muy serio en tratar de corregir la corrupción en los poderes judiciales, en el sistema judicial de un país completo, incluyendo fiscales, jueces, sistema, etcétera, etcétera. Pero ya con parte de lo que es este nuevo mundo, del que seguramente tendremos un poquito para hablar. No podemos seguir permanentemente, digamos, mirando un pasado que todos tenemos muy analizado. Pero en este momento, por ejemplo, el que los países respondan que no están dispuestos a hipotecar su soberanía, y que su soberanía es sagrada y que no puede ser tocada, y que no puede haber intromisión internacional para estudiar la corrupción, verla y corregir en el Poder Judicial, Dios guarde, en la Corte Suprema, en los fiscales, ¿no? Bueno, sencillamente ya la Organización de Estados Americanos, y con el apoyo de la gran mayoría de los países, si esto no se da como requisito, no se hacen más misiones. O sea, las misiones tradicionales, totalmente burócratas, donde el país que recibía a la Organización de los Estados Americanos le decía qué podía ver o no ver, se llegó a la conclusión de que no servían. La gente que invitaba con esas manos abiertas, pero sin ningún poder para ver qué se estaba haciendo con la corrupción, con la droga, con lo que fuese, ¿no? No servían para nada. Era plata absolutamente botada, porque después de la visita a la OEA, usaban la visita a la OEA para tratar de limar un poquito la imagen de que no eran tan corruptos, pero aumentaba la corrupción, porque ellos habían pasado, digamos, la prueba de la limpieza, pero en la cual no existían estos poderes. Hoy día existe una OEA muy diferente. Yo los invitaría a ustedes de alguna manera a ver los discursos del secretario general de la OEA, que han producido un cambio muy, muy fuerte. Ahora uno se pregunta por qué, por ejemplo, Venezuela no se retira de la OEA, Cuba no quiere entrar. Venezuela no se retira de la OEA a pesar de que insulta a la OEA diariamente, y especialmente al secretario general, por las cosas que ha dicho en favor directa de la democracia y la violación de los derechos humanos. No se retira porque la OEA es el único lugar donde ellos pueden tener embajadores que no necesitan el agremán de los Estados Unidos. Entonces, como había un tiempo en que existía el juego, digamos, de romper relaciones con los Estados Unidos, lo hizo Ecuador, lo hizo Venezuela, lo hizo... Entonces, la OEA seguía siendo un rincón en el cual ellos podían tener una tremenda embajada, y Estados Unidos respetó eso abiertamente. Nunca se dijo o se previó que ellos ponían, digamos, el territorio para las Naciones Unidas. Si algún país no tenía relaciones con Estados Unidos, no podía participar. Bueno, la OEA tiene lo mismo. Entonces, la representación de Venezuela es muy fuerte.
En general, los embajadores que envían los países a la OEA no son los mejores embajadores de cada país. En ocasiones hay ciertamente excepciones, pero también por los países absolutamente demócratas. La OEA es mirada como una cosa secundaria. En general mandan unas delegaciones, digamos, que Dios guarde, vayan a dar opiniones sin consultar a su país. Entonces, si en el momento hay una discusión, por ejemplo, donde el embajador de Venezuela es un mago de la retórica y quien lo sustituye también, nunca he visto yo que algún embajador diga: mire, señor, yo quiero dejar constancia en acta que estoy en absoluto desacuerdo en la forma en que usted manipula groseramente la democracia, o sin usar la palabra grosera. No hay nada, hay silencio, nada más. Y después, cómo se vota, ya todo el mundo sabe cómo se vota. Entonces, hay programas sociales también, pero los programas sociales, digamos, han ido perdiendo terreno porque hay mucha gente en eso. La OEA creó todo un sistema de aceptar las organizaciones no gubernamentales e intentar que los dineros que existan sean realizados por organizaciones no gubernamentales que tienen otra mentalidad, otra independencia. Y eso está creciendo muy fuerte, sobre todo con el actual secretario general, de nuevo. No debe ser poder de la OEA la ejecución de todos los temas, porque las organizaciones sociales han crecido, son un hecho. No cundió el intento de destruirlas diciendo que eran todas partes del sistema de espionaje del imperialismo. Curiosamente, yo creo que la dignidad de la enorme mayoría de las organizaciones no gubernamentales, por su actuar, por su manera de ser, por cómo comprometerse los pueblos y todo lo demás, se sobrepuso a esas acusaciones clarísimamente. Entonces, la asociación entre esa asociación y la OEA es ahora muchísimo más fuerte. Entonces, yo no sé si hay algo más que... Ahora, lo que están haciendo con el nuevo secretario general es una OEA que nos sigue callando los problemas. Si uno pudiese, digamos, decir algún, no sé si se puede decir en una universidad con gente ya grande, puede ser todo. Una relativa mala palabra, ¿se puede decir? Relativamente. Bueno, cuando yo estuve de jefe político de la OEA, definía la OEA, después de trabajar 3 meses ahí como segunda persona de la OEA, de que era imposible que esa cosa funcionase en nada, porque el 90% de la gente trabajaba con un culómetro, que lo voy a patentar, donde se medían las horas culo sentado hasta poder jubilar. Nunca salió de ellos una idea, nunca una cosa nueva de lo que estaba pasando en América Latina. La OEA era como una cosa que estaba por encima y actuaba cuando un país se estaba destruyendo, como mediadores. Y cuando actuaban, y quienes actuaban, en general eran personas que no trabajaban en la OEA, ellos seguían en su silla, marcando, y porque no sabían nada, y porque no leían. Entonces los mediadores que mandaba la OEA eran en general personas contratadas de fuera. Eso está cambiando, y yo creo que también salió en esta reunión que hemos tenido el expresidente de Bolivia, posiciones muy concretas, refiriéndose a estatutos y leyes que tiene la OEA, que pueden servir muchísimo para no tener vergüenza en defender la democracia, para hacer la revolución por la democracia. Porque toda revolución es válida, menos por la democracia en el mundo que nosotros vivimos, ¿cierto? Y ahí hay cosas concretas. Él fue parte de la construcción de la Carta Democrática, entiendo, ¿no? Y anteriormente también Entonces, si realmente se logra revivir
ese instrumento puede ser muy útil, pero depende de que los países no tengan más miedo y no continúen utilizando la palabra democracia para aceptar en ella cualquier régimen. Cualquier régimen. Las personas que se atrevan a hablar, como ha hablado últimamente, por ejemplo, Oscar Arias en la propia Venezuela, y decir lo que piensan y lo que está pasando, no existe. Las relaciones de gobierno a gobierno hacen que no se quiera, nadie se quiere pelear con Venezuela. No existe un poder ejecutivo, un ministro de Relaciones Exteriores, que pueda hacer una crítica y decir yo estoy orgulloso de ser democracia y no puedo incluir dentro de las democracias quienes violan los derechos humanos, quienes tienen políticos presos, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no lo dice ningún país. Ahora hay un secretario general que hasta ahora tiene un apoyo y un mandato, ¿cierto? Y quiere hacer eso. Ojalá eso siga adelante. Creo que el apoyo de las organizaciones no gubernamentales va a ser muy importante. El apoyo de ex figuras políticas, tremendamente importante. Y bueno, ahí estamos. Es lo que tenemos. Muchísimas gracias. Enhorabuena que se estén dando esas transformaciones.